En esta sesión un recuento de lo que fue este tercer trimestre, lo que estuvimos viendo en estas sesiones virtuales de educación a distancia. Trabajamos principalmente con los ejes de convivencia pacífica y solución de conflictos, sentido de justicia y apego a la legalidad, y democracia y participación ciudadana. En los primeros temas, en formas de hacer frente al conflicto y condiciones para la solución de un conflicto, empezamos los temas viendo la lectura de los dos pájaros. Hay que recordar que en esta lectura veíamos la forma en que muchas veces, dependiendo de la postura desde donde estemos, es como vamos a tener una visión de un conflicto específico o de una situación determinada. Y pues hay personas que van a tener otro punto de vista y hay que respetar esas diferencias. Vimos que el conflicto es una situación en la que dos personas o grupos están en oposición o en desacuerdo debido a sus ideas, intereses, valores, creencias o formas de actuar. Las principales causas de un conflicto pueden ser la violación a los derechos humanos, la necesidad de poder, una comunicación deficiente o una incapacidad de distribución de recursos o bienes, diferencias de ideas y valores o normas poco claras o injustas. Hay 5 tipos de conflictos: el interpersonal, el bélico, el religioso, el político y el étnico. El interpersonal ocurre entre las personas, el bélico provoca guerras y otros conflictos armados, pueden ser sociales también los conflictos. En el religioso se defienden las diferentes creencias. El político es un enfrentamiento de ideas e intereses o una lucha de poder, y el étnico, que es una defensa de la identidad y de la cultura. Dentro de los conflictos interpersonales y sociales, vimos las formas en las que podemos actuar para poder desarrollar nuestras habilidades de convivencia. También vimos lo que era la solución de conflictos. Entre ellos estaba el cómo prever un conflicto, poder entender y reconocer señales que indiquen que un conflicto puede estallar, crear un ambiente o un clima emocional positivo, esto es, sabiendo manejar nuestras emociones y alejándonos de ambientes tóxicos, crear condiciones para la respuesta no violenta, esto es, tratar de tener respuestas asertivas a todo lo que esté en nuestro entorno. Evitar conscientemente siempre que los problemas, sabiendo que los problemas no se solucionan por sí solos, sino que debe de haber una acción y una comunicación. Aquí es donde hablamos de las formas interpersonales y sociales, ya que a través de gestos, posturas, movimientos corporales estamos hablando. Entonces ahí se empieza la comunicación, y el diálogo va a ser una parte clave para poder transmitir lo que son nuestras ideas, sentimientos y pensamientos. Así podemos lograr consensos y acuerdos que nos beneficien a las partes involucradas. En este término de lo que fue el segundo trimestre, y en específico en el eje de convivencia pacífica y solución de conflictos, pues vimos en sí lo que es el cómo saber relacionarnos con los demás a través de las respuestas asertivas. Después pasamos a los temas de lo que era la convivencia, sobre todo dentro de la democracia. En los criterios para la construcción y aplicación de las normas y leyes para la vida democrática, vimos que las leyes son acuerdos que regulan la convivencia, establecen cómo se organiza un país y cómo serán las relaciones entre gobernantes y gobernados. Vimos el fragmento del Señor de las Moscas, en las que se hablaba de unos niños perdidos en una isla desierta que acuerdan tener un líder y tener un espacio en el que cada uno pueda dar su punto de vista, y que la situación se sale un poco de control cuando uno de ellos o varios de ellos
critican o juzgan el poder que tiene el líder que ellos habían pedido. Bueno, entonces aquí podemos ver que tener orden garantiza cierta estabilidad. Así como esta historia del Señor de las Moscas, los países necesitan medidas que garanticen la organización. Estas medidas son las leyes y las reglas. Las leyes son normas jurídicas promulgadas por el Estado y este es el que se encarga de hacerlas valer. Las reglas, por su parte, son acuerdos establecidos por la comunidad y la autoridad puede intervenir o no. Ambas están basadas en valores universales y se deben aplicar respetando la dignidad humana y la justicia. Son importantes para la organización y funcionamiento de una sociedad y de un país, ya que se regula la convivencia, garantizan los derechos humanos y establecen las obligaciones de todos y los límites a las libertades, evitando así que se afecten los derechos de los demás. El violar o no respetar las leyes pues va a tener sus consecuencias y sanciones que van desde la reparación del daño causado, multas o la privación de la libertad. En el tema de la Constitución como garante de derechos y establecimiento de la organización del Estado, hablábamos de que la Constitución es la ley suprema de nuestra nación. Dentro de sus funciones está el garantizar los derechos humanos para todos, esto es dar igualdad ante la ley. En los primeros 29 artículos de la Constitución se le conoce como la parte dogmática. Esta reconoce los tratados internacionales, garantizando los derechos humanos a todos los mexicanos en igualdad. De igual manera, en la Constitución se estipula la organización política del país. A esta parte se le conoce como la parte orgánica. Conforme han pasado los años, las sociedades han tenido que ir adaptando las leyes que los rigen a las necesidades de su época. En el texto del Código Hammurabi vimos la ley del talión, que establecía ser a un infractor, que un infractor pagara con lo mismo que él había hecho, siempre que la víctima fuera de la misma categoría social. En esta época pues existía la esclavitud y podemos ver que había clasificación de personas de acuerdo a su actividad o procedencia. Los cambios en la sociedad se han ido dando de manera gradual, a medida que la idea de dignidad humana se ha ido relacionando con el concepto de leyes y justicia. En nuestros tiempos entendemos la justicia como un valor apegado a la dignidad, equidad e igualdad, sin hacer distinciones y buscando las mismas oportunidades para todos, teniendo que seguir también normas que limiten el ejercicio de la libertad individual para no perjudicar la libertad y derechos de terceros. Vimos que la justicia era un referente para la convivencia. Sin justicia, pues no puede haber una convivencia sana y una convivencia armónica. Y veíamos que habían tipos de justicia. Teníamos la justicia conmutativa, la justicia basada en la reparación del daño y la justicia ante violaciones a los derechos humanos. La justicia conmutativa es aquella que le da a la otra persona lo que le pertenece o lo que se le debe. Es decir, que obtienen lo justo, que dan una sanción justa dependiendo del daño que hacen. La reparación del daño es compensar o indemnizar a la persona víctima de alguna falta o delito de tal manera que se sienta plenamente satisfecha y desagraviada, es decir, que se sienta compensada de la ofensa o del daño que recibió. Y por último, las violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que tenemos por el hecho de ser humanos. Estos están reconocidos en leyes internacionales y nacionales y pues se garantizan en lo que es la Constitución. Los abusos de autoridad, negar la atención médica,
el impedir algún derecho que sea constitucional, pues forma parte de una violación a los derechos humanos. Y lo que se busca es que no queden impunes este tipo de violaciones a derechos humanos. Es por eso que la justicia, a través de las leyes, pues buscan lo justo para aquellos que lo necesiten. La función de la autoridad en la aplicación y cumplimiento de las normas y leyes. Vimos el inicio del texto de la grandeza de un rey. Ahí vimos la experiencia de los 3 hermanos, en que la población lo que busca en un líder o un gobernante es aquel que les asegure o proporcione paz y estabilidad. En las democracias, al igual que en otros sistemas de organización político-social, existe el ejercicio del poder a partir de figuras de autoridad. Como bien sabemos, el concepto de democracia proviene de la antigua Roma. Esta sociedad se caracterizó por el dominio que llegó a tener sobre otros pueblos y su estructura político-social basada en una democracia. Para los romanos, el poder provenía de 3 características distintas: el imperium, que era un poder ejercido por un cargo; el potestas, que era el poder real ejercido a través de las leyes; y el autoritas, que era una especie de autoridad moral. Si analizamos un poco estas 3 características, han sido modificadas, pero son la base de las estructuras de poder de las democracias actuales, en donde la autoridad y el poder público se debe ejercer bajo principios de legalidad, es decir, con un estricto apego a la ley, a valores y con límites establecidos en las constituciones y las instituciones, para poder garantizar de esta manera el respeto a los derechos humanos. En nuestro país, las autoridades públicas ejercen su poder a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo tiene 3 grandes funciones, que entre ellos es revisar cómo se gastó el dinero en el gobierno, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, esto es cuánto se gasta en función a lo que se recauda, y el promulgar leyes. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, tiene como principales funciones el administrar los recursos públicos y destinarlos a programas que sean en beneficio de toda la población, así como diversos nombramientos de cargos públicos en secretarías que le ayuden a poder ejecutar los programas a desarrollar. Y el Poder Judicial, encargado de procurar la justicia y velar por el pleno respeto a la Constitución. La principal autoridad del Poder Judicial pues son los jueces. Y por último vimos la democracia como forma de organización política y social. Aquí vimos los principios de la democracia, que eran el principio de mayoría y defensa de los derechos de las minorías, el principio de legalidad y el principio de la soberanía popular, así como también el principio de representación. El primero, pues, trata de que las decisiones democráticas se deben tomar considerando lo que piensa y opina la mayor parte de las personas que participan en una votación. Pero la opción elegida por la mayoría no debe de ignorar la opinión y las opciones de las minorías, y sus derechos deben de ser escuchadas. De esta manera se garantiza la justicia, la igualdad, la no discriminación y la equidad. El principio de legalidad habla de que en una democracia es indispensable tener normas y leyes que regulen la competencia electoral, limiten el poder público y establezcan reglas para la expresión de inconformidades y acuerdos. De esta manera se van a poder garantizar los derechos humanos y los derechos políticos. El principio de la soberanía popular estipula que el poder público proviene del pueblo. Esto es decir, que el pueblo manda y es el soberano. Su principal instrumento para ejercer el poder ciudadano pues es el voto, que es universal, libre y secreto. Es por esto que las autoridades son servidores públicos, porque ellos lo que hacen es administrar lo que pues en general es de todos. Y el principio de representación.
Esto es que los ciudadanos eligen a otros ciudadanos para que en su nombre y durante un tiempo limitado tomen decisiones, hagan leyes, administren los recursos públicos, apliquen la ley y promuevan el desarrollo del país, estado o municipio, dependiendo su cargo público. Muy bien, chicos, esto fue lo que estuvimos trabajando. Su actividad está en Classroom. Van a generar unas preguntitas, dudas que les hayan surgido durante estos temas. Si no hay dudas, las cosas que más les hayan llamado la atención para trabajar con esto en lo que son las sesiones de las próximas semanas. Muchas gracias por su trabajo y gracias por su atención.